buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos hoy a retomar el estudio de este documento que el Vaticano publicó a principios de abril, en que habla sobre la dignidad de la persona humana. Así que vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias hermanos y hermanas. Y la semana pasada habíamos llegado hasta el subtítulo llamado La liberación del ser humano de condicionamientos morales y sociales, ¿no? Este es un documento que todavía no hemos llegado a la mitad, pero sabemos que hasta ahora se han sentado las bases para hablar sobre la dignidad de la persona humana y el respeto de esa dignidad en función de temas como el aborto, la eutanasia, los vientres de alquiler y demás. Así que vamos a comenzar con la lectura del punto 29 y vamos a ir analizando este documento como lo venimos haciendo ya por 2 semanas. En el futuro vamos a retomar el estudio del documento de Puebla una vez que terminemos con el análisis de este documento. Muy bien, punto 29. Estos requisitos previos básicos, por muy necesarios que sean, no bastan para garantizar el crecimiento de una persona en coherencia con su dignidad, aun cuando Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos en vista del bien. El libre albedrío con frecuencia prefiere el mal al bien. Por eso la libertad humana necesita a su vez ser liberada. En la carta a los Gálatas, San Pablo escribe: para la libertad nos ha liberado Cristo. Y San Pablo nos recuerda la tarea propia de cada cristiano, sobre cuyos hombros descansa una responsabilidad de liberación que se extiende al mundo entero. Se trata de una liberación que desde el corazón de cada persona está llamada a difundirse y a manifestar su fuerza humanizadora en todas las relaciones. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, en este párrafo hay un tema que es central, ¿no? Que nos ayuda a comprender todo el párrafo, que es el libre albedrío con frecuencia prefiere el mal al bien. ¿Qué es el libre albedrío? Es un regalo de Dios que nos deja ser libres para elegir entre el bien y el mal. Y bueno, la historia de la humanidad nos ha mostrado de que generalmente ese libre albedrío, o con frecuencia, como dice el documento, prefiere el mal al bien. Entonces, cuando se habla de una verdadera libertad, se habla de la libertad que nos libera, valga la redundancia, de la esclavitud del pecado. ¿No? Nosotros podemos tomar una decisión en base a nuestra libertad que Dios nos regala, pero es una decisión que apunta hacia el mal y no hacia el bien. Y esa decisión hacia el mal genera pecado y por supuesto ya sabemos que cuando pecamos, pecamos contra Dios, contra nosotros mismos y contra nuestros hermanos y hermanas. Así de que hay una consecuencia de el elegir el mal en el libre albedrío, y eso nos aleja de Dios y nos esclaviza al pecado. Entonces, cuando hablamos de libertad, no se trata de hacer lo que uno quiere. Por supuesto, libertad significa poder hacer lo que uno quiere, pero siempre dentro de un orden, ¿no? Creo que la semana pasada les comentaba una frase que escuchaba cuando era muy joven que decía: mi libertad llega hasta donde comienza la libertad del prójimo.
Así que eso es importante, ¿no? De que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de libertad, se cae en lo que se llama el relativismo, ¿no? Que significa que mientras algo no me afecte directamente a mí, no me importa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla del tema del aborto, ¿no? Uno dice, bueno, yo no apoyo el aborto, yo nunca promovería un aborto, pero si alguien lo quiere hacer, yo no me voy a poner en contra. Entonces, eso es ser relativista. Es decir, se tiene como una doble acepción al principio del derecho a la vida. Se tiene como un doble estándar, ¿no? Como se dice a veces en el idioma americano, un doble estándar. Es decir, que para unas cosas aplica, pero para otras cosas no aplica. Entonces es importantísimo este tema del libre albedrío y de la libertad, la verdadera libertad que solamente eh, se genera en esa unión íntima con Cristo. Muy bien, el próximo punto dice, la libertad es un don maravilloso de Dios. Incluso cuando nos atrae con su gracia, Dios lo hace de tal manera que nuestra libertad nunca se ve violentada. Por eso sería un grave error pensar que lejos de Dios y de su ayuda podemos ser más libres y en consecuencia sentirnos más dignos. Desvinculada de su Creador, nuestra libertad solo puede debilitarse y oscurecerse. Lo mismo ocurre si la libertad se imagina como independiente de cualquier referencia que no sea ella misma y se percibe como una amenaza a cualquier relación con una verdad precedente. Como consecuencia, también fracasará el respeto por la libertad y la dignidad de los demás, ¿no? Entonces esto, mis queridos hermanos y hermanas, refuerza más o menos lo que les venía diciendo en relación al párrafo anterior. Ahora el documento cita al Papa Benedicto XVI, que dice, una voluntad que se cree radicalmente incapaz de buscar la verdad y el bien no tiene razones objetivas y motivos para obrar, sino aquellos que provienen de sus intereses momentáneos y pasajeros. No tiene una identidad que custodiar y construir a través de las opciones verdaderamente libres y conscientes. No puede, pues, reclamar el respeto por parte de otras voluntades que también están desconectadas de su más ser profundo y que pueden hacer prevalecer otras razones o incluso ninguna razón. La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia es en realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los seres humanos. Es así, hermanos y hermanas, el Papa Benedicto, eh, él fue el que acuñó la frase de la dictadura del relativismo, ¿no? Como que el relativismo es lo que impera, ¿no? Y mucha gente piensa que el relativismo es lo que nos provee una total libertad, pero no es así. Eh, las voluntades a través del relativismo chocan, ¿no? Pero claro, cuando se tiene esa idea de que mientras a mí no me afecte, a mí no me importa, entonces estamos de alguna manera perdiendo esa autoridad moral de, de marcar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Muy bien, el próximo punto dice, además, no sería realista afirmar una libertad abstracta, libre de cualquier condicionamiento, contexto o límite. Por el contrario, el recto ejercicio de la libertad personal exige unas determinadas condiciones de orden económico, social, jurídico, político y cultural que a menudo no se cumplen. En este sentido, podemos decir que unos son más libres que otros, ¿ok? Esto es algo bastante importante, ¿no? Eh, a veces el tema de la libertad y de acuerdo a cómo se comprenda y se aplique, puede determinar de que haya personas que sean más libres o que gocen de más libertad que otros, ¿no? Y el Papa Francisco, dice el documento, se ha detenido especialmente en este punto y dice, algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben una buena educación,
crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado o gobierno activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más. Por lo tanto, es indispensable comprender que la liberación de las injusticias promueve la libertad y la dignidad humana en todos los niveles y relaciones de las acciones humanas. Pues aquí, hermanos y hermanas, obviamente se se deja bien en claro, ¿no? Que la libertad no significa hacer lo que uno quiere, ¿no? Y se habla de, por ejemplo, la teoría del libre mercado, ¿no? Cuando todo se rige por las leyes de la oferta y la demanda, pero no tiene en cuenta a los pobres, a los que tienen menos, a los que realmente no pueden competir en esa lucha por la oferta y la demanda. Entonces no hay verdaderamente una libertad en una teoría del libre mercado. Por supuesto, nosotros podríamos decir que sí, que preferimos la teoría del libre mercado al comunismo, y es cierto, pero la teoría del libre mercado también tiene que adaptarse para contemplar las necesidades de todos los habitantes, no solamente de algunos. Muy bien. El Papa habla también diciendo análogamente, la libertad se ve frecuentemente oscurecida por numerosos condicionamientos psicológicos, históricos, sociales, educativos y culturales. La libertad real e histórica siempre necesita ser liberada y se deberá también reafirmar el derecho fundamental a la libertad religiosa. Pues esto enfatiza lo que venimos hablando desde el comienzo de este programa de la interpretación de lo que es la verdadera libertad. Y en el punto 32, en esta última parte del tercer capítulo, dice, al mismo tiempo es evidente que la historia de la humanidad muestra un progreso en la comprensión de la dignidad y la libertad de las personas humanas, no sin sombras y peligros de involución. Testigo de ello es la creciente aspiración, también por influencia cristiana, que sigue siendo fermento, incluso en una sociedad cada vez más secularizada, a erradicar el racismo, la esclavitud y la marginación de mujeres, niños enfermos y personas con discapacidad. Pero este arduo camino dista mucho de haber terminado. Entonces, en este punto, por supuesto, marca de que sí, que hay un progreso, dice, en la comprensión de la dignidad y la libertad de las personas. No hemos llegado al punto donde la humanidad debería estar, pero estamos avanzando hacia ahí. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con el capítulo cuarto de este documento que trata o es titulado Algunas violaciones graves de la dignidad humana. Y dice así, a la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre la centralidad de la dignidad humana, esta última sección de la Declaración aborda algunas violaciones concretas y graves de la misma. Lo hace con el espíritu propio del magisterio de la Iglesia, que ha encontrado su expresión plena en el magisterio de los últimos pontífices, como ya se ha recordado. Por ejemplo, el Papa Francisco, por una parte, no se cansa de pedir el respeto de la dignidad humana.
Todo ser humano que tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su dignidad humana, su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad, ni para la sobrevivencia de la humanidad. Por otra parte, no deja nunca de señalar a todas las violaciones concretas de la dignidad humana en nuestro tiempo, llamando a todos y a cada uno a una sacudida de responsabilidad y de compromiso activo. Muy bien, pienso que el tema central de este párrafo dice, eh, la dignidad de la persona humana no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. O sea, una persona no tiene más dignidad que otra basadas en circunstancias eh, propias de cada persona, ¿no? Sea rico, sea pobre, el ser humano recibe el mismo tipo de dignidad y merece ese mismo tipo de dignidad. No puede ser de que la persona que tiene más es la persona a quien se le reconoce mayor dignidad. Entonces es fundamental que esta verdad la tengamos presente cuando hablamos de la dignidad de la persona humana. El punto siguiente dice, queriendo señalar algunas de las muchas violaciones de la dignidad humana en nuestro mundo contemporáneo, podemos recordar lo que el Concilio Vaticano II enseñó a este respecto. Hay que reconocer que se opone a la dignidad humana cuanto atenta contra la vida. Homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado. Atenta además contra nuestra dignidad cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena. Y finalmente, cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, aquí se citaron varios ejemplos de situaciones que atentan contra la dignidad del ser humano porque atentan contra la vida del ser humano, ¿no? Y hemos citado unos cuantos que siguen ocurriendo en esta humanidad que estamos viviendo en estos momentos. El documento continúa diciendo, será necesario también mencionar aquí el tema de la pena de muerte. También esta última viola la dignidad inalienable de toda persona humana más allá de cualquier circunstancia. Por el contrario, hay que reconocer que el firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo, ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie. Daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta a pesar de lo que pueda separarnos. También parece oportuno reiterar la dignidad de las personas encarceladas, que a menudo se ven obligadas a vivir en condiciones indignas y que la práctica de la tortura atenta contra la dignidad de todo ser humano más allá de todo límite, incluso si alguien es culpable de delitos graves. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, es importante también de que dentro de todas estas circunstancias que niegan
la dignidad de la persona humana, también está el tema de la pena de muerte y el trato de las personas encarceladas, ¿no? Y tal vez este es un tema que podríamos debatir en otro programa, ¿no? Pero no se le ha conferido al ser humano el tomar o el quitarle la vida a otro ser humano. Esto es algo que le pertenece puramente a Dios. Y sé de que hay mucha gente que tal vez no está de acuerdo con esto, porque piensa que la única manera de tratar de aminorar los delitos violentos es aprobando una pena de muerte que sea como una especie de peso de la ley que puede llegar a afectar a la persona que delinque. Pero la Iglesia siempre ha estado en contra de la pena de muerte y aunque esa persona sea el peor criminal del mundo, y esto por supuesto lo estoy diciendo con mucha frialdad porque sucede que hay personas que pudieron haber sido afectadas por criminales bueno, que estarían en desacuerdo conmigo, ¿no? Pero eh, este es un tema que solamente se puede apreciar si se mira objetivamente, no subjetivamente. Muy bien. Próximo punto. Dice, sin pretender ser exhaustivos, a continuación llamamos la atención sobre algunas violaciones graves de la dignidad humana que son de especial actualidad. Entonces, el primer tema que el documento trata es el drama de la pobreza, ¿no? Como un tema que viola la dignidad humana, la pobreza. Y dice así, uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad de tantos seres humanos es la pobreza extrema ligada a la desigual distribución de la riqueza. Como ya fue subrayado por San Juan Pablo II, una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto, en que son relativamente pocos los que poseen mucho y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a todos. Además, sería ilusorio hacer una distinción superficial entre países ricos y países pobres. Benedicto XVI ya reconoció, de hecho, que la riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue produciendo el escándalo de las disparidades hirientes, donde la dignidad de los pobres es doblemente negada, tanto por la falta de recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas, como por la indiferencia con que son tratados por quienes viven junto a ellas. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, para poder comprender esta parte es necesario de que hagamos este análisis de que eh, eh, hay gente pobre y hay gente rica. eh, no toda la gente rica ha hecho su fortuna explotando a los pobres, pero a veces el sistema es lo que crea pobreza, ¿no? Y bueno, cuando vivimos en un país donde, por ejemplo, el precio de la gasolina está manejado por los productores de petróleo, entonces vemos de que los productores de petróleo no tienen ninguna consideración por la gente, no digamos pobre, pero trabajadora que necesita de un vehículo para trasladarse, ¿verdad? Y que eh, estas compañías ganan muchísimo dinero en base a la especulación, ¿no? No se trata de el precio real de lo que la gasolina cuesta, ¿no? Sino que se trata de una teoría que puramente especula. No es conocido en este país de que
En el verano la gasolina sube porque es cuando la gente más viaja, entonces hay más demanda de gasolina y por supuesto los productores piensan que para ellos es una oportunidad para llenarse los bolsillos, ¿no? Pero ellos no están contemplando de que hay personas trabajadoras que necesitan de un medio de transporte para poder llevar el pan a la mesa, ¿no? No tienen en cuenta esa realidad. Muy bien, siguiendo con este tema, dice, eh, el punto 37. Por lo tanto, con el Papa Francisco hay que concluir que aumentó la riqueza, pero con inequidad, es decir, desigualdad. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. Como resultado, la pobreza se extiende de múltiples maneras, como en la obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir las fronteras de la pobreza. Muy bien. Entonces, al aumentar la riqueza hubo un aumento con desigualdad porque se crea más pobreza, ¿no? El documento dice, entre otros destructores efectos del imperio del dinero, se debe reconocer que no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo, vamos a ver, nos hemos perdido, y de la dignidad del trabajo. Si algunos nacen, dice el documento, en un país o en una familia donde tienen menos oportunidades de desarrollo, hay que reconocer que eso está reñido con su dignidad, que es exactamente la misma que la de quienes nacen en una familia o en un país ricos. Todos somos responsables, aunque en diversos grados, de esta flagrante desigualdad. Entonces vamos a repetir esto. Si algunos nacen en un país o en una familia donde tienen menos oportunidades de desarrollo, hay que reconocer que eso está reñido con su dignidad, que es exactamente la misma que la de quienes nacen en una familia o en un país rico. Muy bien, entonces esto nuevamente enfatiza eh, que el ser humano, por ser ser humano, recibe esa dignidad de Dios y no se puede menospreciar, ¿no? De acuerdo al nivel de riqueza o pobreza que tenga la persona. Muy bien, otro tema que el documento trae es el tema de la guerra. Y dice, otra tragedia que niega la dignidad humana es la que provoca la guerra, hoy como en todos los tiempos, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra la dignidad humana van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. Con su estela de destrucción y dolor, la guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo, incluso reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger a aquellos cuya existencia está amenazada. Debemos admitir que la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Pues lamentablemente, hermanos y hermanas, en estos tiempos estamos viendo cómo hay guerra en el Medio Oriente, la guerra de Ucrania, y todas las guerras surgen por desacuerdos, ¿no? Que si hubiera la manera de que estos países que están en guerra llegaran a un acuerdo, y que es posible, entonces no habría este tipo de violencia y por lo tanto se respetaría al ser humano. Pero cuando un país envía bombas a otro, o un país con el afán de defender sus pobladores se exceden en lo que es
la lucha contra el enemigo y personas que no tienen nada que ver son afectadas, entonces ahí hay un problema realmente muy serio. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Permanezcan en sintonía. Gracias. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da gusto estar con ustedes en esta mañana y estamos estudiando este documento publicado el 8 de abril por el Vaticano que habla sobre la dignidad de la persona humana y cómo aplica eso a las realidades de estos momentos. Y una de las realidades de estos momentos es la guerra, ¿no? Tenemos la guerra en Israel, en Palestina, tenemos la guerra en Ucrania, también hay inestabilidad en el Medio Oriente. Y estábamos en el punto 38 que trata el tema de la guerra como una violación a la dignidad de la persona humana. Y el párrafo continúa de esta manera, dice, ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o muerto. Ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque sea de una sola persona humana, ser sagrado, creado a imagen y semejanza del Creador. Ninguna guerra vale el envenenamiento de nuestra casa común. Y ninguna guerra vale la desesperación de los que están obligados a dejar su patria y son privados de un momento a otro de su casa y de todos los vínculos familiares, de amistad, sociales y culturales que se han construido, a veces a través de generaciones. Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán. Esto es aún más grave en nuestra época en la que se ha convertido en normal que fuera del campo de batalla mueran tantos civiles inocentes. Y esto, por supuesto, está directamente en relación con el tema de la guerra en Israel, donde lamentablemente muchas personas inocentes han perdido la vida, ¿no? En ambos lados del conflicto. Muy bien. El punto siguiente dice, en consecuencia, aún hoy la Iglesia no puede dejar de hacer suyas las palabras de los pontífices repitiendo con San Pablo VI, nunca jamás guerra, nunca jamás guerra, y pidiendo junto a San Juan Pablo II, a todos en nombre de Dios y en nombre del hombre, no matéis, no preparen a los hombres destrucciones y exterminio, piensen en sus hermanos que sufren hambre y miseria, respeten la dignidad y la libertad de cada uno. Precisamente en nuestro tiempo este es el grito de la Iglesia y de toda la humanidad. Por último, el Papa Francisco subraya que no podemos pensar en la guerra como solución debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Como la humanidad vuelve a caer a menudo en los mismos errores del pasado, para construir la paz es necesario salir de la lógica de la legitimidad de la guerra. La íntima relación que existe entre fe y dignidad humana hace contradictorio que se fundamente la guerra sobre convicciones religiosas. Quien invoca el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la guerra, no sigue el camino de Dios. La guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. Así que, hermanos y hermanas, con palabras grandilocuentes, el documento quiere expresar el horror que produce la guerra, porque la guerra afecta a todos, a vencedores y vencidos también.
La guerra no puede ser considerada como un método para resolver las diferencias. Las consecuencias de una guerra o de las guerras en general son nefastas. Eh, Podemos hacer un poco de historia y revisar las condiciones en las cuales los soldados de la Segunda Guerra Mundial regresaron a sus países, ¿no? Vamos a decir, los aliados que ganaron la guerra, tanto en Europa como en Asia. Obviamente los que participaron en las guerras del lado vencedor también sufrieron mucho dolor, ¿no? Y podemos mirar los múltiples documentales que se han publicado sobre la Segunda Guerra Mundial y los efectos, ¿no? Y no hablemos de los efectos de la guerra en los vencidos, ¿no? Bueno, que sufrieron tanto por defender una idea y que al final los llevó a la destrucción. Y lo mismo pasa en otras guerras, ¿no? Podemos hablar de las guerras más cerca a nosotros, ¿no? Como la guerra de Irak o la guerra de Afganistán, eh, los efectos negativos que estas guerras han tenido en los soldados que regresaron a sus casas, ¿no? Así que, en definitiva, no podemos apoyar a la guerra como un método viable para resolver problemas. Muy bien, el próximo tema de- que este documento trata es el trabajo de los emigrantes. Los emigrantes, dice el punto 40, están entre las primeras víctimas de las múltiples formas de pobreza. No es solo que su dignidad viene negada en sus países, sino que su misma vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, para trabajar o para alimentarse. Una vez llegados a los países que deberían poder recibirlos, no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Pues este es un tema de la inmigración o de los migrantes que hemos tratado en diversas ocasiones en este programa, y así como Dios le otorga a cada ser humano esa dignidad de la que venimos hablando, también dentro de esa dignidad existen los derechos, el derecho a la vida y el derecho a emigrar, ¿no? Para buscar un lugar donde poder proveer para una familia, ¿no? Y lamentablemente los políticos han convertido el tema de la inmigración, especialmente en este país, en un juego, ¿no? Porque se habla de fronteras abiertas o de paredes o de otros temas, y inclusive se le miente a la gente diciendo de que toda esta gente que entra va a poder votar y recibir beneficios, lo cual es totalmente incorrecto. Entonces, es importante que nosotros como personas de fe tengamos esto muy bien claro, de que todas estas personas que vienen a este país vienen por necesidad. Si se les pudiera dar a elegir, la mayoría elegiría quedarse en su país porque es el lugar donde nacieron, ¿no? Yo soy inmigrante también, como muchos de los que están escuchando, y bueno, yo no salí de mi país por una necesidad económica, salí por otras razones, pero si pudiera volver a tomar esa decisión, tal vez sí, elegiría quedarme en el país donde nací, porque ahí es donde estaban mis raíces, ¿no? Pero a veces las circunstancias de la vida nos empujan a salir del país de origen en búsqueda de otros horizontes. Muy bien. El otro tema es la trata de personas.
Y dice el documento, la trata de personas también debe considerarse una grave violación de la dignidad humana. Esto no constituye una novedad, pero su desarrollo adquiere dimensiones trágicas que están a la vista de todos, por lo que el Papa Francisco lo ha denunciado en términos particularmente enérgicos. Reafirmo que la trata de personas es una actividad innoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas. Explotadores y clientes a todos los niveles deberían hacer un serio examen de conciencia ante sí mismos y ante Dios. La Iglesia renueva hoy su fuerte llamamiento para que se defienda siempre la dignidad y la centralidad de toda persona en el respeto de los derechos fundamentales, como destaca su doctrina social, y pide que los derechos se extiendan realmente allí donde no se los reconoce a millones de hombres y mujeres en todos los continentes. En un mundo en el que se habla mucho de derechos, ¿cuántas veces se ultraja de hecho la dignidad humana? En un mundo donde se habla tanto de derechos, parece que el dinero es el único que los tiene. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde manda el dinero. Vivimos en un mundo, en una cultura donde reina el fetichismo del dinero. Pues muy bien, la trata de personas, para ser bien claro, se, se relaciona con el tráfico de jóvenes, a veces niños, que eh, se comercializan como si fueran esclavos, ¿no? Y muchos de ellos son víctimas de abusos sexuales, porque los mandan a trabajar para satisfacer estos deseos desordenados de personas que porque tienen dinero eh, piensan que lo pueden hacer. Y eso realmente es nefasto. O sea, eso es realmente nefasto. Es nefasto el tema del aborto, es nefasto el tema de la eutanasia, pero también es nefasto el tema de la trata de personas. Muy bien, punto 42. Por estos motivos, la Iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, el tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Es tal la magnitud de estas situaciones y el grado de vidas inocentes que va cobrando, que hemos de evitar toda tentación de caer en un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos. Ante formas tan diversas y brutales de negación de la dignidad humana, es necesario ser cada vez más conscientes de que la trata de personas es un crimen contra la humanidad. Niega en sustancia la dignidad humana al menos de dos formas. Desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su dignidad, pero al mismo tiempo deshumaniza a quienes la llevan a cabo. Así que mis queridos hermanos y hermanas, esto está muy claro. Este es un tema muy serio, muy grave y por supuesto debemos hacer todo lo posible, primero con oración y después eh, con acción tratando de presentar esto en todos los niveles de de todos los ambientes en los que nos manejamos para que seamos defensores de la dignidad del hombre y eliminemos de una vez por todas este trato de seres humanos, la explotación de seres humanos. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco muchísimo que me han acompañado. Regresaré la próxima semana con este documento. Vamos a seguir hablando de otros temas pertenecientes a la dignidad humana y espero que tengan un bonito resto de semana. Vamos a concluir con la oración a San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por haber permanecido en sintonía con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me ha dado mucho gusto estar con ustedes y regresaré la semana próxima. Gracias y bendiciones.